Hola, son las 9 de la noche, pero me propuse grabar este video y lo voy a hacer. Vamos a hablar de la relación entre cáncer y Alzheimer, de la cual yo la verdad sé bastante poco, pero les vengo a contar lo que estuve leyendo en estos días y particularmente un paper que leí y presenté hoy en mi grupo de investigación acá. Yo estoy suscrita y les recomiendo que se suscriban si les interesan estos temas a un newsletter de Nature y me llega, no sé cada cuánto, pero me llegan mails con este tipo de noticias científicas que dirigen a estos artículos. Son artículos de noticia basados en ciencia, pero son muy fáciles de leer porque justamente no son un paper. Y en este caso, el título de este artículo era "El cáncer puede proteger contra el Alzheimer. Esta proteína explicaría por qué". Ese fue el título que yo leí, me pareció que estaba interesante, está justo uniendo temas que me interesan para mi investigación. Entonces, obviamente, lo leí. Primero, dice que hay estudios epidemiológicos que han mostrado que es raro tener un paciente con Alzheimer que tenga historia de haber tenido cáncer. Si escuchás a alguien con Alzheimer, o sea, si encontrás a alguien con Alzheimer, nunca tuvieron cáncer. Y decía esta persona, no me acuerdo de ninguno de mis pacientes que haya tenido cáncer y que tenga Alzheimer. Pero obviamente esa es la experiencia de una persona y justamente eso no es ciencia. Entonces, más que basarse en eso, se hicieron estudios epidemiológicos y particularmente mencionan un metaanálisis, que es un estudio que agrupa los resultados de muchos otros estudios que se hicieron antes. Y en este metaanálisis aparentemente se encontró que un diagnóstico de cáncer se asocia con 11% menos incidencia de Alzheimer. Ese artículo que mencionan es este. Cuando ven en Nature, estas noticias de Nature, acá abajo tienen las referencias y pueden acceder a los artículos. Pero este es el entonces metaanálisis que mencionan. Este es un metaanálisis que se hizo en 2020. Acá tenemos la fecha. Es open access, así que cualquiera puede leerlo sin tener que pagar para eso. Y como les decía, en un metaanálisis lo que se hace es resumir la información de muchos estudios. Acá podemos ver todos los estudios en esa tabla, por ejemplo. Y estos son los típicos forest plot que van a encontrar en un metaanálisis. En un forest plot lo que tenemos es en cada fila de esta tabla un estudio. Y acá podemos ver el efecto que encontraron en ese estudio para cada uno de ellos. El cuadradito vendría a ser el promedio del estudio, las barritas indican como el error que puede haber en esa medición. Y si la barrita cruza esta línea vertical, significa que ese resultado no es estadísticamente significativo. Pero después se van sumando y por ejemplo, ante estos tres estudios que son casos controles, estudios que comparan un grupo de pacientes con grupos controles, se ve que el efecto al promediar, digamos, estos tres estudios, se encuentra una reducción en el riesgo de Alzheimer. Si estuviera del lado derecho sería que aumenta el riesgo. Entonces, por ejemplo, estos tres estudios encuentran que tener cáncer reduce el riesgo de Alzheimer. Y acá ellos lo ordenaron por tipo de estudio, que tienen estudios de cohorte y para distintos tipos de cáncer. Pero si nos fijamos, el resultado de los promedios tiende a ser siempre una reducción en el riesgo de Alzheimer, excepto en este caso que no es significativo. Entonces ellos, de este estudio es que sale ese número de 11% de reducción de riesgo de Alzheimer si se tiene un historial de cáncer. Entonces este estudio encontró, acá en la primera página también está como el resumen de los puntos más importantes, y dice hallazgos en esta revisión sistemática y metaanálisis de 22 cohortes y estudios de caso control que representan 9.630.435 personas, o sea, 9 millones de personas fueron incluidas entre todos estos estudios. Un diagnóstico de cáncer se asoció con 11% menos incidencia de Alzheimer. Bueno, es un número interesante, no sería como wow, un montón, pero suficiente como para generar interés, ¿no es cierto? Y ahora, lo que se publicó es un estudio de 2020 y lo que hablan en este artículo es que ahora, en enero de este año, se publicó un trabajo que acá dice que el 22 de enero en la revista Cell se publicó este trabajo que llevó 15 años hacerlo y que habla de la relación entre Alzheimer y cáncer. Y acá nos explica un poco lo que se hizo. Yo voy a pasar directamente a ver el artículo, que es esto que tenemos acá. Este es el artículo científico que se publicó
ahora en enero de 2026, febrero debe haber sido cuando se publicó la revista impresa, por eso es esa fecha. Pero online puede haber estado antes. Déjenme hacerlo más grande. Y primero les voy a mostrar este resumen. Ahora, disclaimer. Ustedes saben que yo trabajo con neuroimágenes, con imágenes de resonancia magnética, en humanos. Este es un trabajo que está hecho usando ratas y con técnicas que yo manejo de oído y casi que ni eso. Así que si hay algún biólogo en la sala, bióloga en la sala y me mando alguna macana, primero pido perdón y segundo pido que me corrijan. Pero les voy a contar las ideas de este artículo y lo que fueron encontrando. Y además también creo que es interesante ver todo el trabajo que hay detrás. Ahí en el artículo de Nature dice que este trabajo llevó 15 años y la verdad que cuando uno ve todo lo que hicieron, se entiende. Bueno, primero tenemos este abstract que va a servir para que ya tengamos una idea de lo que estamos viendo cuando entremos a ver realmente las figuras del paper. En este abstract nos cuentan básicamente el resumen de todo el artículo y si quieren pueden escucharme describir el abstract y listo. Porque después vamos a ver como el paso a paso de cómo llegaron a esta información básicamente. Pero lo que muestran acá es que tenemos células de un tumor con cáncer, digamos, que estas células secretan una proteína que es la cisteína C. Esta proteína es capaz de atravesar la barrera hematoencefálica, o sea, la barrera de la sangre hacia el cerebro. Y una vez que atraviesa la barrera hematoencefálica, tiene un efecto en el que elimina las placas beta amiloides, que son un marcador patológico de enfermedad de Alzheimer. Ahora, ¿cómo hacen para generar esta mejoría o para eliminar esas placas beta amiloides que se asocian con la enfermedad de Alzheimer? Bueno, lo que ellos encuentran también en este artículo es que esta proteína, cisteína C, parece que se une a las placas beta amiloides y a la vez activa un receptor o una proteína que está en la membrana de la microglía y hace que, o sea, se une a esa proteína y activa la microglía. Una vez que activa la microglía, lo que pasa es que entonces esta imagen que tenemos acá, este pedacito acá, es lo mismo que tenemos acá arriba, y genera que se active la microglía y endofagocite, o sea, se cierra así sobre sí mismo y se come la célula, se come a la placa y la elimina como degradada, ¿sí? Entonces ese sería el mecanismo que ellos encontraron y ese es el resultado del paper. O sea, ellos encontraron que las células de cáncer producen una proteína que es capaz de llegar al cerebro y provocar que se degraden estas placas de proteína que se acumulan y son parte de lo que genera la enfermedad de Alzheimer. Ahora entonces vamos a ver bien las partes del paper. Empezamos, tenemos un abstract, introducción. Ellos hablan también de los estudios epidemiológicos que han hablado de que el Alzheimer es menos frecuente en pacientes con una historia de cáncer. Y también hablan de que en realidad eso puede ser, y esto también lo mencionaban en el artículo de la noticia de Nature, que es difícil saber por qué o si esto es realmente una relación entre Alzheimer y cáncer o si es simplemente porque los pacientes con cáncer tienden a morirse antes de llegar a la edad que uno empieza a desarrollar síntomas de Alzheimer, o que además hay ciertos como síntomas o tratamientos de cáncer que pueden generar algún deterioro cognitivo y que eso se podría confundir o sea, como que entonces se subdiagnosticaría lo que sería una demencia y otros factores que pueden como estar interactuando entre estas dos condiciones. Entonces dicen, no es que se sepa que hay una relación biológica y ellos lo que van a buscar es eso en este paper. Pasamos directamente a los resultados. En este tipo de artículos los métodos van a estar al final y en este caso ni nos vamos a meter, honestamente, porque con lo que hay acá me alcanza y me sobra. Ahora, a ver, lo que entiendo yo de esto, ¿no? Ellos trabajaron con 2 modelos de ratones o ratas con Alzheimer. Cuando se hace trabajo con animales, existen como ratones que están modificados para tener alguna enfermedad. No me pregunten cómo, no sé. Pero entonces hay modelos de ratas con Alzheimer, que son este 5FAT, es uno de los modelos, y también trabajaron con otro que es el RTG4510. El RTG4510 no tiene placas beta amiloides, que son las que vimos en el abstract, que van a ser el resultado de este artículo, sino que tienen placas tau, que es otro tipo de proteínas que se acumula también y que se encuentran en pacientes con Alzheimer. Entonces eso es, para empezar,
warning de los resultados de este paper. Pero ahora vamos a ir paso a paso. Entonces tienen estos dos modelos de ratas con Alzheimer y lo que hacen es producirles a esos mismos ratones, esas mismas ratas, uno de 3 distintos tipos de cáncer. Puede ser cáncer de pulmón, cáncer de próstata o cáncer de colon. ¿Sí? En las ratas que ya tienen Alzheimer les generan un tipo de cáncer, uno de estos 3, a distintos tipos, cada rata uno solo, ¿sí? Entonces, lo primero que encuentran es, si vamos a esta figura, acá vemos, esto es un corte del cerebro visto en microscopio con ciertos tinturas, no sé, que se usan para ver las placas estas que se acumulan en el cerebro con Alzheimer. Acá tenemos una rata que tenía Alzheimer y no tenía ningún tipo de cáncer y vemos cómo hay muchos puntitos, ¿sí? A ver si se ve bien, creo que sí. Muchos puntitos brillantes que representan que hay mucha acumulación de estas placas. Lo mismo vemos acá en las barras rojas que representan este mismo grupo de ratas, donde vemos que las barras rojas son más altas. Cuando vemos las otras 3 imágenes, que son los 3 distintos tipos de cáncer que habíamos visto, pulmón, próstata y colon. Y vemos que para los 3 tipos de cáncer, la cantidad de brillitos en estos cerebros es menor. Eso quiere decir que hay menor acumulación de estas placas de proteína que generan Alzheimer o que se asocian con el Alzheimer. Y acá eso mismo vemos entonces en estos gráficos de barra de acá arriba, vemos cómo es diferente la acumulación de estas placas beta-amiloides. Es significativamente diferente entre el grupo rojo, que es el grupo que no tiene cáncer, y cualquiera de los 3 tipos de cáncer. ¿Sí? Eso se ve de distintas maneras y acá tenemos en distintas partes del cerebro que han encontrado ese mismo resultado. En la corteza, en el tálamo, en el giro dentado y en la amígdala. Esas son 4 áreas que exploraron en el cerebro de las ratas y aparentemente encontraron eso mismo. Entonces, en esta figura están mostrando que ratas que tienen Alzheimer y desarrollan cáncer parecerían tener menos acumulación de estas placas proteicas. Ahora, después de eso, ellos se preguntaron, bueno, ¿qué es en particular lo que está generando ese efecto? Como qué cosa del cáncer es lo que genera este efecto. Entonces se pusieron a estudiar primero las proteínas que son secretadas por las células de cáncer. Y lo que hicieron fue extraer esas proteínas y a otro grupo de ratones, entonces ahora no hacerles generar cáncer, sino que simplemente inyectarles estas proteínas que fueron producidas por células del cáncer. Pero estas ratas primero lo que hicieron fue inyectarle eso y ver que no desarrollan cáncer. O sea, estas son ratas que ya no tienen cáncer, sino que les tienen Alzheimer, porque son el modelo de Alzheimer, y lo que están haciendo es inyectarle durante creo que 30 días estas proteínas que hubiera liberado un tumor cancerígeno. Y entonces acá vemos el resultado, acá vemos, bueno, estos son mis notas agregadas, pero ves que dicen, estas proteínas segregadas por las células cancerígenas se aplicaron a los ratones con Alzheimer, no generaron tumores y redujeron las beta-amiloides. También ayuda con la performance cognitiva. Eso vamos a ver en esta figura. Entonces tenemos acá de nuevo, primero el control, que serían ratas con Alzheimer, y después las ratas con Alzheimer, pero a las que se les infiltraron proteínas de estas producidas por cáncer y por los 3 tipos de cáncer que habíamos visto antes. ¿Sí? Hicieron la prueba para los 3 tipos de cáncer. Otra vez el mismo resultado, hay menos placas en distintas partes del cerebro. Y estos son los resultados de los test cognitivos. ¿Sí? Los test cognitivos son test que miden la memoria y esta es la manera en la que lo miden en ratas. Voy a buscar un material adicional. Bien, ¿cómo se mide la memoria en las ratas? Este es uno de los tests que usaron estos investigadores, que es el Morris Water Maze, que consiste en una pileta de agua que tiene una plataforma donde la ratita se puede parar para flotar, o sea, para no tener que estar nadando continuamente, pero esa plataforma no se ve, el agua está como oscurecida de cierta manera que la plataforma está escondida. Entonces lo que hacen es poner a la rata y la dejan nadar hasta que encuentra la plataforma. Necesito que vean mis manos. Afuera de la plataforma hay como algo que le permite a la rata orientarse. Entonces, siempre que está nadando, la rata, a pesar de que el agua es toda oscura y no se ve la plataforma, hay algunas señales que puede usar para aprender a dónde está la plataforma. Entonces, por ejemplo, en este caso, la rata va a saber que donde está el triángulo está la plataforma. Y lo que se hace es ponerla en distintos lugares y dejarla que encuentre la plataforma, después ponerla en otro lugar y así hasta que aprende realmente y se empieza a dirigir
rápidamente hacia donde está la plataforma en vez de estar explorando y buscándola. Una vez que la rata ya aprende a dónde está la plataforma, lo que hacen es un último trial donde sacan la plataforma. Entonces no hay ninguna plataforma y la ratita solo tiene que nadar. Y las ratas que se acuerdan que la plataforma estaba y que saben dónde estaba la plataforma, tienden a quedarse más tiempo buscando la plataforma en donde antes estaba la plataforma, efectivamente. O sea, en la figura que estábamos viendo antes, la rata, si sabe que estaba en el triángulo, se va a quedar nadando cerca del triángulo pensando que va a aparecer la plataforma. Entonces, eso es lo que vemos acá, las trayectorias, y si se fijan, estas son las ratas con Alzheimer y sin ninguna proteína de cáncer. Y estas otras sí fueron inyectadas y vemos que pasan más tiempo en este cuadrante que es donde estaba la plataforma. Eso es lo que muestran acá. Y lo otro que se mide en este tipo de test es la longitud del trayecto que hacen hasta llegar a la plataforma. Y acá vamos viendo cómo aprenden a lo largo de los días, que primero les toma más tiempo encontrar la plataforma y después van aprendiendo y ya van mucho más rápido porque ya saben identificar a dónde está. Ellos acá hicieron pruebas con ratas de distintas edades, 4 y 5 meses, que eso yo no sé a cuánto equivale en humanos, pero entiendo que es como adulto, pero no adulto tan mayor, porque entiendo que este modelo, o al menos algo que dijeron mis compañeros hoy, es que este modelo de Alzheimer, el 5 por X, FAD, F es de family o familiar Alzheimer's disease, que es como un tipo de Alzheimer que se desarrolla temprano en la vida, porque es como un Alzheimer con una componente más genética y que se desarrolla antes en los humanos. Entonces, entiendo que por eso la edad de las ratas es esta y no sé. Yo les dije que hay muchas cosas de este paper que no entiendo. Pero bueno, sigamos. Entonces lo que ven en esto es para uno de los grupos no vieron un efecto cognitivo acá, pero sí en el tiempo que después pasaban cuando le sacaban la plataforma. Acá sí hubo un efecto de mejora, digamos, en los grupos inyectados. Y para el otro grupo vieron como un aprendizaje más marcado para las ratitas inyectadas versus el rojo, que es el control, que es el que solo tiene Alzheimer. Este es otro test también que se hacen a las ratas. Este se llama Y-Maze, como un laberinto en Y. Y lo que se hace es primero dejarles uno de los caminos de la Y, una de las ramas cerradas, y dejan que la ratita explore el laberinto, digamos. Y después se abre esa nueva área para que exploren. Y cuanto más tiempo y más veces se vaya a explorar la nueva área, eso indica una mejor función cognitiva o como más, no sé. Pero lo que miden es eso, cuántas veces o cuánto tiempo la ratita se anima a ir a un área nueva, desconocida, a explorar, y eso se asocia con mejor función cognitiva. Y entonces acá vemos también el tiempo en el área nueva, en este brazo nuevo que abren, es mayor después de inyectarles estas células que provienen de células de cáncer. Bueno, voy a tratar de un poquito más rápido porque la verdad es que si no, no voy a terminar más. Entonces, encontraron eso para los 3 tipos de cáncer. Las proteínas inyectadas hacen que reduzcan las placas beta-amiloides en el cerebro de estas ratas. Entonces, lo que hicieron después fue tratar de buscar qué proteínas o qué moléculas específicas de este grupo de proteínas segregadas por células cancerígenas son realmente las que están mediando este efecto. Y acá lo primero que hicieron fue buscar proteínas que estuvieran presentes en los 3 tipos de cáncer, que estaban recuerdan el de pulmón, el de próstata y el de colon. Entonces buscaron proteínas que estuvieran presentes en los 3 grupos, que tuvieran genes que expresaran esas proteínas en los 3 grupos. Esto ya estoy medio... Ustedes tómenlo con pinza. Y después, haciendo eso, encontraron 33 candidatos, digamos 33 posibles candidatos de moléculas que estuvieran mediando este efecto. Y de esos 33 lo redujeron a 4 porque solo 4 tenían una función que podía regular algo que tuviera que ver con amiloides. Eso no entiendo cómo hicieron, no entiendo cómo se hace, pero la cuestión es que encontraron 4 posibles candidatos para esto. Lo que nos muestran acá es cómo es la concentración de esos 4 candidatos, cómo es la concentración en los ratones que tienen cáncer, y también en pacientes humanos con distintos tipos de cáncer. Los que hice control son personas sanas sin cáncer, los otros son pacientes con cáncer,
y nos muestran las distintas concentraciones. Y como ya leímos el abstract, ya sabemos que la sustancia ganadora, digamos, la proteína que al final parece mediar esta función, es la cisteína C, que es esta que vemos en el panel F. Y vemos que la diferencia entre las personas, o las ratitas en este caso sanas, versus los que tienen cáncer es bien grande. Y lo mismo si comparamos personas sanas con personas con distintos tipos de cáncer, la diferencia en concentración de esta proteína es bastante grande. Eso es lo que nos muestran en esa figura. Después lo que empezaron a hacer es, entonces ellos tenían 4 candidatos, nosotros sabemos cuál ganó, pero porque leímos el abstract, pero ellos tenían esos 4 candidatos y lo que hicieron fue aislar los efectos de cada uno de ellos, generando deleciones específicas de los genes que producen esa proteína en estas ratitas. De manera que les quedara solo una de esos 4 candidatos en cada caso. O sea, un tipo de ratitas va a tener solo este candidato, otro va a tener este candidato, otro va a tener este candidato y otro va a tener este candidato, y siempre va a ser solo ese, ¿no es cierto? Este serían las ratitas con Alzheimer sin ningún tipo de cáncer. Estas serían las que tienen el cáncer de pulmón que vimos antes. Entonces acá ya vemos la diferencia entre cáncer de pulmón y que eso disminuye la cantidad de placas. Y eso mismo vamos viendo en las barritas acá. La roja corresponde al blanc, a esto que es sin ningún tipo de tratamiento. La verde corresponde al cáncer. Y después cada una de estas entonces explora eliminar solamente... Claro, eso. Lo dije mal. No es que solamente se quedan con esa, sino que eliminan solamente una, haciendo la deleción, ¿sí? Entonces, si eliminan el gen que genera esta proteína, entonces esta proteína no va a estar presente. Es así, es al revés de lo que dije antes. No es que hay solamente una, sino que están todas menos una, ¿sí? Y la que no está es la que ponen en este nombre. Entonces, cuando noquean este gen, no pasa nada. Sigue estando el efecto protector, digamos, del cáncer. Cuando noquean este gen, lo mismo, sigue estando el efecto protector. Y acá van viendo las barritas azules, la morada, son cada una de estas. Ahora, cuando noquean el anaranjado, acá, que es el que genera la cisteína C, ahí vemos que la acumulación de placas beta-amiloides es más parecida a la acumulación original que teníamos. Entonces, lo que muestran en esta figura es la comparación entre las barritas naranja y la roja, que es no significativa, o sea que acá el noquear el gen que produce la cisteína C hace que se pierda este efecto protector del cáncer al Alzheimer. Y lo mismo en este caso nos muestran ahora entonces qué pasa en estos distintos tipos de ratitas entonces con la función cognitiva. Otra vez vemos que las diferencias, o sea, el naranja se parece más al rojo, que era el que no estaba tratado, y los otros 4 se parecen más entre sí, ¿sí? O sea, cuando eliminamos la cisteína C, dejamos de tener el efecto protector, no solo que se dejan de eliminar las placas beta-amiloides, sino que también empeora la función cognitiva en los test que estábamos viendo antes, ¿sí? Y acá vemos que los efectos cognitivos dependen del tiempo de las inyecciones, que hayan sido a los 4 o 5 meses de edad de las ratas, ¿sí? Vemos que en este caso, por ejemplo, no hay diferencia en esta parte, pero sí hay acá o sea, algunas partes del test muestran diferencias significativas, otras no. Entonces, ahora descubrieron que era la cisteína C, y en esta figura la verdad es que yo no entiendo tanto lo que hacen, pero agregan cisteína C humana, que la pueden marcar con un anticuerpo, no sé, anti-His para verla, y ven cómo o sea, lo que ven es cómo se unen la cisteína a la placa beta-amiloide, creo, y eso es lo que se ve acá, y muestran que hay otra sustancia, esta cisteína CL68Q es una sustancia mutante, como muy parecida a la otra, pero que no debería tener ningún efecto, y eso es lo que muestran también en esta figura. Y acá muestran cómo el control, otra vez el que tiene Alzheimer, cuando le agregan la cisteína C, cómo mejora, y cuando agregan este otro mutante de cisteína C que no tiene el efecto, no tiene el efecto. Entonces como que prueban un poco más la especificidad de la cisteína C. Esta figura, quizá alguien me puede explicar a mí bien cuál es el punto de esa figura. Y la figura que sigue medio que también, como que van hilando cada vez más fino, entiendo, en aislar la cisteína C y que no sea la cisteína C proveniente de las células cancerosas, sino que sea simplemente la cisteína C pura. No sé, yo les dije que había cosas que no entiendo, ¿sí? Entonces, pero acá vuelven a comparar
el efecto de la cisteína C y cómo reduce la cantidad de las placas beta-amiloides, cómo mejora la función cognitiva y cómo mejora también una medición electrofisiológica en el hipocampo particularmente. Entonces, midieron en el hipocampo de estas ratitas con electrodos el comportamiento de las neuronas. Estos son wild type, o sea, estas son ratitas que no tienen Alzheimer ni nada. Esta es la forma normal, digamos, del registro electrofisiológico. Esta es la ratita con Alzheimer, pero tratada, digamos, con la cisteína C, que tiene una forma también normal. Y esta es la ratita con Alzheimer, con ese mutante de cisteína C que no tiene ningún efecto y que se usa como un control. Y vemos que acá la electrofisiología está alterada, está diferente. Yo más que eso no sé interpretar en este caso. Bueno, en fin, entonces la cisteína C es la que parece mediar este efecto y ahora lo que falta es como, bueno, pero ¿cómo lo hace la cisteína C? Entonces fueron incluso más lejos que en aislar la cisteína C. Primero vieron, eso está en una figura suplementaria, probaron que la cisteína C puede atravesar la barrera hematoencefálica. Esto parece que es raro, pero justamente hay otros estudios que muestran que la barrera hematoencefálica en Alzheimer está debilitada. Entonces estas moléculas que son más grandes pueden pasar. Y eso es algo que comentan como una limitación en el artículo de Nature, y es que no se sabe cuán avanzado tiene que estar el Alzheimer para que esta molécula sea capaz de atravesar la barrera hematoencefálica, ¿se entiende? Quizás para que esto pueda atravesar ya es muy tarde, no sé. Esas son cosas que obviamente esto funciona en modelos animales y después de esto para poder traspasarlo a humanos lleva mucho. O sea, ellos en el artículo de Nature dice que este estudio demoró 15 años en hacerlo. Entonces, de ahí a que podamos pasar esto a humanos y que quizás sirva o no sirva en humanos, es todo otro tema. Pero entonces trataron de ver cómo es que esto funciona y ahí es cuando llegan a este TREM2, que es esta proteína que está en la membrana de la microglía. No entiendo muy bien la parte en cómo identificaron esa proteína en particular, pero una vez que la identificaron, lo que hicieron fue tener otras proteínas controles y vieron que la cisteína C se une específicamente a la TREM2. ¿Sí? Acá vemos en verde cuánto se une al TREM2 y a las otras dos que son controles. Y esta es la cisteína falsa, la mutante que no tiene el mismo efecto. Y a la vez vieron que la cisteína C en esta otra imagen se unía a las placas beta-amiloides, ¿sí? En verde acá. Entonces ahí es como nos muestran esto que vimos en el abstract. Vamos a volver ahí porque esa es la parte más sencilla. Hasta acá llega mi conocimiento, básicamente. Pero lo que muestran en esa figura entonces es esto, que la cisteína C se une a las placas beta-amiloides y también se une al TREM2 que está en la membrana de la microglía. Y a partir de eso es que se generaría esta fagocitación de las placas. Entonces, por último, como encontraron ese TREM2, lo que hicieron fue también generar ratas que no tuvieran esa proteína de membrana, o sea, no noquearon otras, bueno, no sé cómo lo hicieron, pero hicieron que este TREM2 no se exprese en ciertas ratas. Acá tenemos la rata que sí, dice TREM2 positivo, es que sí tiene el TREM2. TREM2 negativo es que no tiene el TREM2, y este es otra como mutante que tampoco tiene, que se usa como control y que no debería tener efecto. Y efectivamente vemos que con la cisteína C el efecto de reducir las placas beta-amiloides solamente ocurre si también existe este TREM2 y no pasa en estos dos casos. Esta otra columna es la cisteína C mutante que no tiene efecto ninguno. Y eso mismo es lo que se representa entonces en estas barras en distintas partes del cerebro, donde vemos la roja es el TREM2 presente y la cisteína C presente, que es la barra más bajita, pues la menor concentración de placa beta-amiloide. Vemos que con cualquiera de los otros casos la diferencia es significativa. Y bueno, básicamente eso. Lo que ellos no muestran en la figura, pero que hablan al principio, es que estos hallazgos fueron específicos para las placas beta-amiloides, y de hecho ellos acá al final terminan diciendo que no encontraron efecto en la proteína tau, entonces que también es biomarcador, digamos, patológico de la enfermedad de Alzheimer. Entonces tampoco es como que está resolviendo esto todo el problema. Pero es un paper interesante, ¿no? Si scrollean bien hasta abajo van a encontrar las imágenes suplementarias donde pueden ver un poco más
del protocolo, esta imagen medio cruda de los tumores generados por el cáncer, porque también cuando se le inyectan las células tumorosas tienen que probar que realmente le están generando cáncer a estas ratitas. Y podemos ver más cosas en alguno de estos. También muestran el pasaje de la barrera hematoencefálica. Otros controles mostrando una vez que le inyectaban las cisteínas E o las células, las proteínas producidas por células cancerosas, mostrar que eso no generaba cáncer en esa rata, así que era simplemente las proteínas que habían sido producidas. Bueno, y hay mucho trabajo, si siguen viendo, hay muchas figuras que son suplementarias y que muestran todo el trabajo que hay detrás de este paper, la verdad. En fin, hasta ahí el video. Espero que haya servido. Yo, no es mi especialidad, si me mandan una cara me dicen, pero entiendo, creo haber captado como la idea. Lo que no capto tanto, y que en verdad es lo que importa, estaría bueno que si alguien sí entiende más del tema, lo ponga en comentarios, es cuánto de esto se traslada a humanos y cuánto quizás no. Porque bueno, una de las cosas es el modelo de Alzheimer que mencioné al principio, que parece que este es el más típico. De esto yo tampoco sé, estoy repitiendo lo que escuché a alguien decir hoy en mi presentación. Pero parece que este modelo de Alzheimer es más este Alzheimer familiar, que se desarrolla en edades más tempranas. Ellos tienen en el artículo un resultado que hablan de ratitas de 8 meses en vez de 4 o 5 meses. Y las de 8 meses parece que sí son un grupo más parecido a la vejez humana. Y en ese caso también encuentran algunos resultados, pero la mayoría de sus experimentos fueron en ratitas de 4 y 5 meses, que entiendo que no es edad tan avanzada. Bueno, y básicamente muchas otras cosas que ni siquiera se me ocurren, porque esto está muy lejos de lo que yo suelo hacer. Pero espero que les haya gustado, al menos a mí me pareció súper interesante y me pareció muy divertido también leer este tipo de artículos que escapan tanto de lo que yo hago y ver lo amplia que es la neurociencia y la ciencia en sí. Como siempre, espero que les haya gustado y servido, que le pueden dar like, dejarme comentarios, suscribirse, y de a poquito voy a seguir haciendo este tipo de videos. Si quieren que haga un paper en particular, me tienen que mandar el paper y motivarme a que lo haga. Eso. Saludos.